Hola, mi nombre es Divisar Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es @divisar_f. Hoy vamos a hablar sobre las peticiones corteses con to y for. Entonces, la clase 13b se llama Peticiones corteses con to y for. Bueno, entonces empezamos diciendo que el orden normal en una frase, cuando hay dos complementos, es que primero viene el verbo, después el complemento indirecto, después el complemento directo. Aquí tengo una frase, por ejemplo, Would you give Mr. Carnegie the bill? Would you give Mr. Carnegie the bill? ¿Podrías darle la cuenta al Sr. Carnegie? Ven que primero viene el verbo give, después Mr. Carnegie, que es el complemento indirecto, y después the bill, que es el complemento directo. Entonces, este es el orden normal. Ahora, este orden normal se puede invertir si se utilizan las palabras to y for, delante del complemento indirecto. Entonces, cuando usas el to o el for delante del complemento indirecto, puede invertirse este orden, que es el orden normal. De eso ahora un ejemplo. Would you give the bill to Mr. Carnegie? Would you give the bill to Mr. Carnegie? Ven que aquí primero verbo y después viene el complemento directo y después con el to, que es uno de estos dos, y después el complemento indirecto. ¿Ven? Entonces cuando usas el to o el for, se puede cambiar el orden normal. Y aquí la traducción es, ¿podrías darle la cuenta al Sr. Carnegie? Entonces lo voy a repetir, por ejemplo, esta frase otra vez. Would you give the bill to Mr. Carnegie? Would you give the bill to Mr. Carnegie? ¿Podrías darle la cuenta al Sr. Carnegie? Y otra regla que se utiliza en general es así que cuando utilizamos el to, cuando el verbo indica que el complemento directo es algo que le pasa a otra persona. Entonces, para saber cuándo vas a usar el to o cuándo vas a usar el for, en regla general es así que la palabra to se utiliza cuando el verbo indica que el complemento directo es algo que le pasa a otra persona. Y tres verbos que son típicos de esto es, por ejemplo, el verbo give, bring y teach. Entonces, esos son verbos con los cuales se utiliza el to. Y aquí como ejemplo, Would you give this book to my father? Would you give this book to my father? ¿Podrías darle este libro a mi padre? Okay. Would you bring the bill to me, please? Would you bring the bill to me, please? ¿Podrías traerme la cuenta, por favor? Okay. Would you teach the song to Jane? Would you teach the song to Jane? ¿Podrías enseñar la canción a Jane? ¿Ven aquí? Una frase de cada ejemplo. Uno con give, uno con bring y otro con teach. Ahora vamos a ver cuándo se utiliza el for. El for se utiliza por lo general cuando la acción indica que una persona hace algo en beneficio de otra. ¿Ves? Cuando alguien hace algo en beneficio de otra. Y los ejemplos, verbos típicos que se utilizan en estos casos son, por ejemplo, verbos como get, buy, o make. Y aquí tengo algunos ejemplos. Would you get a taxi for them? Would you get a taxi for them? ¿Podrías conseguir un taxi para ellos? Okay. Would you buy a book for John? Would you buy a book for John? ¿Podrías comprar un libro para John? Okay. Would you make tea for my friends? Would you make tea for my friends? ¿Podrías hacer té para mis amigos? ¿Ven? Entonces aquí son frases donde se utiliza el for. Bueno, finalizando, una conclusión que podemos sacar es que, por lo tanto, el cambio del orden entre los complementos en las frases siguientes no altera el significado. El hecho que
cambies el orden porque estás usando el to y el for, no tiene nada que ver con el significado de la frase. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo aquí, would you give my son the bill? Would you give my son the bill? ¿Podrías darle a mi hijo la cuenta? Would you give the bill to my son? Would you give the bill to my son? ¿Podrías dar la cuenta a mi hijo? Ven que cambia el orden entre el complemento directo e indirecto, pero que el significado no ha cambiado. ¿Ven? Aquí pones primero el complemento indirecto, aquí, ¿ves? Aquí también lo cambias, el orden, primero el directo, después el indirecto, y independientemente el significado de la frase sigue siendo lo mismo. Aquí otro ejemplo. Would you get us a taxi? Would you get us a taxi? ¿Podrías conseguirnos un taxi? ¿Okay? Would you get a taxi for us? Would you get a taxi for us? ¿Podrías conseguir un taxi para nosotros? Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy sobre el tema de las frases con to y for. La próxima clase, la clase 13C, va a ir sobre cómo hacer ofrecimientos con shall. Vamos a hacer una revisión de cómo se utiliza el shall para hacer ofrecimientos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.